acidosis o alcalosis. ¿Y cómo lo sé? Porque calculo la primera regla del bicarbonato. En este diagrama tengo en el lado morado la primera regla del bicarbonato, que es, yo le pregunto, ¿esa PCO2 explica el pH? Entonces esta es la fórmula 40, que es el pH ideal, menos la PCO2, esto es hombre-mujer, es decir, la del paciente, por 0.08 entre 10, y me va a dar una serie de unidades que le voy a tener que sumar o restar al valor del pH. Y entonces tengo tres posibles resultados. Una es que sí se parece el pH exactamente al del paciente, y entonces estoy diciendo, el problema es respiratorio. Dos, se acerca, es decir, tiene el componente de acidemia o de alcalemia, y el paciente sí tiene eso, pero se acerca y no es exactamente igual el pH. Entonces yo estoy diciendo, sí tiene el problema, pero tengo que irme a la segunda regla. Y la otra es que no coincida el trastorno. Si es así, lo más probable es que estemos viendo una compensación. Y la segunda regla del bicarbonato, si yo utilizo la del déficit de base, exactamente sería el déficit de base me explica por completo el comportamiento del pH. Entonces la fórmula es déficit de base por 0.15 entre 10, y ese valor se lo voy a restar al valor del pH de la primera regla del bicarbonato. Y entonces tengo dos posibles respuestas. Una es que sea igualito, y entonces el problema es metabólico puro, ¿no? Y la otra es que se acerque junto con la otra, o que me diga totalmente. Entonces aquí tendríamos un problema mixto, ¿no? Entonces son esas tres posibilidades, y entonces la ventaja de la regla del bicarbonato es que yo puedo tener verdaderamente el trastorno del componente y también identificar verdaderos trastornos mixtos. Entonces este es exactamente lo mismo. La primera regla me dice si el problema es respiratorio. Si no coincide, es decir, el trastorno, me dice que está compensando, pero para todas esas necesito calcular la segunda regla de oro. Si me dice por completo es metabólico, y cuando no coincide este trastorno con el de la segunda regla de oro, lo que me está diciendo es un verdadero trastorno. Perdón, cuando entre esta y esta coincide el trastorno, es un verdadero trastorno mixto. Acá me estaría diciendo que es la compensación. Entonces ya tengo dos de los cinco pasos para calcular o para interpretar metabólicamente una gasometría. Y entonces la segunda parte o la tercera sería el anion gap. ¿Qué es el anion gap? ¿Qué es el anion gap? La brecha entre cationes y aniones. Exacto, es una diferencia entre aniones y cationes, ¿no? Eso es lo que estamos evaluando, es la electroneutralidad. Y si vemos aquí, esta sería la anatomía del anion gap. De un lado tengo el sodio y el potasio, que son los cationes. ¿Y por qué esos dos? Pues porque son los más abundantes en el líquido extracelular. Y en el otro lado tengo los principales aniones, que va a ser cloro, bicarbonato y esta lunita que dice otros. Esa lunita es el anion gap. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que una gasometría que me mida todo es muy cara y se va a tardar mucho. Entonces yo lo que hago es inferir si esos aniones que yo no puedo medir, les voy a dar una proporción, y esa proporción, si se sobrepasa, lo más probable es que sean ácidos que yo no pude titular y que son los responsables de que el pH esté alterado. Entonces esta lunita, es decir, esos otros, ese anion gap, ese valor, ¿cuál es? ¿Cuál es el valor normal del anion gap? ¿Qué han visto? ¿Alguien puede decir de 10 a 12? 10 a 12 más o menos, no sé cuánto. O sea, ¿cómo ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, la recomendación que les damos es, la fórmula completa es la que decíamos, sodio más potasio menos la suma de cloro más bicarbonato. Entonces, van a ver que hay gente que no utiliza el potasio, ¿no? Sí, el potasio, aunque sea poquito, pero sí contribuye a la fórmula, de 3 a 5,000 equivalentes. Por lo tanto, el valor normal, si en mi fórmula de anion gap no sumé el potasio, vamos a darle un valor de 12. De 12 hacia arriba está elevado, de 11 hacia abajo es normal. Y si yo sí sumé el potasio, entonces vamos a darle un valor de 15. Entonces, si está por arriba de 15 es un anion gap elevado, y si está por debajo de 15 es normal. ¿Qué me estará reflejando entonces? Que el anion gap esté elevado.
¿Qué? De exceso de anions. ¿Qué yo diría que sucedió en esta parte? Hay una ganancia de bases. O sea, hay unos ácidos que la gasometría no me dio el resultado y que son los que están contribuyendo a que haya un trastorno de la electroneutralidad, o sea, que haya un pH de acidemia. Entonces, ¿cuáles son esos? Me voy a aprender esta mnemotecnia que es MUD-PIES. M de metanol, U de uremia, D de diabetes, o sea, de situaciones diabéticas, P de paralítico, I de isonesida o hierro, L de lactato, E de etanol, S de salicilatos. Todos estos, ninguna gasometría me los va a reportar, pero son las principales causas, porque ahí está metida la falla renal, está metida la hiperlactatemia, está metido ahí también todas las intoxicaciones, ¿no? Y los cuerpos cetónicos por las cetosis diabéticas. Entonces, si a mí me resulta un anion gap elevado, lo más probable es que se deba a estas causas de la mnemotecnia. Pero si me sale normal, no estoy diciendo que el paciente está sano. Lo que me resulta es que no hay problema de ácidos que yo no pueda titular, sino que hay unas pérdidas renales o gastrointestinales. Por lo tanto, yo tendría que hacer una fórmula específica para determinarlo ahí, ¿no? Entonces, el anion gap es como un puente, una fórmula ahí que yo pudiera estimar qué es lo que está pasando cuando yo no puedo medir una gasometría completa, ¿no? Entonces, esto es exactamente lo mismo. Yo lo que me tengo que aprender es, debajo de 15, si sumé el potasio, es normal. Y esas pérdidas pueden ser renales o gastrointestinales. Y arriba de 15, me aprendo la mnemotecnia del MUD-PIES. Y si me sale negativa, lo más probable es que esa muestra esté mal tomada. Entonces, díganme en qué parte de la fórmula del anion gap está incluido la PCO2. En ninguna. O si tiene hipoxemia. En ninguna, ¿no? Por lo tanto, si la PCO2 y la hipoxemia son las principales causas de que exista acidemia o alcalosis respiratoria, pues aquí lo que me estaría diciendo es, a mí no me sirve y no voy a gastar el tiempo en calcular anion gap cuando los problemas sean respiratorios, ¿no? Es decir, de alcalemia o acidemia respiratoria, o de alcalemia incluso. Lo que observamos aquí es que cuando se demostró inicialmente, pues correlaciona muy bien el valor del pH con el anion gap. A mayor anion gap, el pH es menor. A menor anion gap, el pH es mayor. Y esto está perfectamente bien descrito con sus valores de R, pero cuando se asocia con pacientes que tuvieron problemas respiratorios, ya el anion gap se dispersa y no sirve. Entonces, no gastemos el tiempo de calcular anion gap cuando tengamos problemas respiratorios. Entonces, decíamos que hay un escenario donde el anion gap es normal y no por eso el paciente está sano. Lo que me dice es que el paciente tiene un problema donde está perdiendo hidrogeniones, ¿no? Ya sea en riñón o en pulmón o ganando. Entonces, ¿cómo lo puedo yo saber? Con el anion gap urinario. Y la fórmula del anion gap urinario es sodio más potasio menos cloro. Entonces yo les digo, si yo estoy evaluando un paciente y resulta que me salió el anion gap normal, ¿qué indicación vamos a dar? Pues tomar electrolitos urinarios. Y entonces le pido una recolección de orina de 24 horas o de 12 horas. Pues no, para empezar el paciente no me va a aguantar un día o 12 horas para que yo tome decisiones, ¿no? Y la otra es, vamos a regañar al interno o al residente que cuando nos dé el resultado no me haya pedido creatinina urinaria. Y le voy a decir, no puedo calcular el FENA, no puedo calcular el FECA, ¿no? O sea, no puedo calcular las fracciones excretadas. En la fórmula estamos utilizando fracciones excretadas, no me interesa. O sea, y aquí si hay nefrólogos no estamos metiendo en su campo. Lo que estamos diciendo es si la electroneutralidad de la orina se debe o está normal o alterada. Y entonces, por lo tanto, en una muestra única de orina, y eso es lo que tiene más utilidad, porque aunque le hayamos pasado una carga o le estamos haciendo reposiciones, poco se va a cambiar para una sola determinación. Y entonces yo nada más necesito el sodio urinario, el potasio y el cloro en una sola determinación, en un examen general de orina, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo interpreto? En este algoritmo, pues vamos a ubicarnos cuando me da el anion gap elevado.
perdón, normal. Si me sale el anion gap urinario positivo, es decir, de +1 al más infinito, el problema es renal. O sea, hay pérdidas renales de, ya sea, hay una incapacidad para excretar hidrogeniones o para excretar el cloro, ¿no? O incluso para reabsorber el bicarbonato. Entonces esto me ubicaría en las tubulopatías. Ojo, con esto no se hace diagnóstico de acidosis tubular renal. Con esto yo lo que estoy diciendo es, hay un problema renal que me condiciona o imposibilidad para excretar hidrogeniones o cloro. Cuando me sale el anion gap urinario negativo, es decir, de -1 a menos infinito, las probables causas es que sean pérdidas gastrointestinales, diarreas, fístulas, vómitos, ¿no? Entonces, dos valores, positivo o negativo. Positivo es pérdidas renales, negativo es pérdidas gastrointestinales. Y hay otra fórmula que a lo mejor nunca la hemos visto, que se llama el delta gap. El delta gap es una fórmula que describieron los nefrólogos de adultos para los pacientes que iban a las sesiones de hemodiálisis y entonces llegaban, se ultrafiltraban y resulta que llegaban en la tarde o al día siguiente con acidemia metabólica. ¿Por qué? Pues porque en el ultrafiltrado ahí pues, se llevaban también el bicarbonato. Y entonces ellos dijeron, para no tener esa complicación, vamos a tomarle una gasometría y vamos a calcular el delta gap. Y el delta gap lo que me va a reflejar es esto. Es el anion gap real, es decir, el que tiene el paciente menos el ideal. ¿Y el ideal de qué depende? Pues de la fórmula que yo lo haya calculado, ¿no? Entonces, 12 para cuando no incluyo potasio, 15 cuando incluya potasio, y lo voy a dividir entre el bicarbonato ideal menos el real. Entonces, lo que me estaría diciendo más o menos es cuántas bases, o sea, cuánto bicarbonato yo tengo para llevar el anion gap a un valor normal, ¿no? Entonces, lo que me estaría diciendo aquí es, hay puntos de corte, el que me interesa que se aprendan es arriba de 1.6. Si está arriba de 1.6, lo que me está diciendo es, hay reserva alcalina, ¿no? Ese paciente tiene bicarbonato suficiente para que pueda el anion gap compensarse. Si tiene debajo de 1.6, no tiene reserva alcalina, por lo tanto, a ese yo le apretaría el manejo. Pero nunca, ojo, nunca utilicen el delta gap para tomar decisiones de quitar tratamientos. Supongamos que tenemos un paciente que tenga una acidemia metabólica y me salió el delta gap de 1.6. Yo diría, tiene reserva alcalina, le quito la carga de bicarbonato, le quito la carga. No, porque ustedes no me pueden decir si esa reserva alcalina se debe a que esté hiperventilando o a que sea la carga de bicarbonato o a la carga de solución que le estoy pasando. No lo puedo yo saber, por lo tanto nunca suspendan tratamientos con base en, pero sí les dice cómo van, ¿no? Entonces vamos a ver un caso real en pediatría